¿Alguna vez sentiste que el peligro y el deseo pueden tener exactamente el mismo aroma? Esa noche lo entendí en el segundo en que la puerta de mi oficina se abrió y la lluvia quedó allá afuera, temblando contra el vidrio roto como un animal herido. Yo estaba solo, rodeado por el neón rojo que se filtraba desde la calle, fumando un cigarro barato y esperando que algo, cualquier cosa, me sacara de la rutina. Entonces apareció ella. No escuché su voz primero, ni siquiera sus pasos. Lo primero que llegó fue el perfume, dulce, complejo, con un matiz oscuro al final, como un recuerdo que quema. Después, a través de ese perfume, emergió Valentina Suárez, el cabello negro recogido, gotas de lluvia deslizando por su gabardina beige, piernas largas que movía con una elegancia calculada, pero esos ojos, traicionaban su miedo, un miedo real, palpable, mezclado con algo más, una intensidad que no se finge. ¿Usted es Orsini?, me preguntó con un acento argentino que parecía diseñado para meterse por debajo de la piel. Depende, respondí sin levantarme. ¿Viene a contratarme o a complicarme la vida? No sonrió, se acercó despacio, como si cada metro que avanzaba pudiera ser el último. Cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí, cruzando las piernas con una suavidad que no era coqueteo, era control. «Alguien me sigue», dijo. Su voz tenía la textura de una cuerda tensa. «Alguien que sabe dónde estoy, con quién hablo y qué perfume uso». Me entregó un sobre. Dentro, fotos. Ella entrando en un taxi, saliendo de su estudio, asomándose por una ventana, todas con un círculo rojo dibujado alrededor de su figura, como si alguien la estuviera eligiendo o marcando. «Y esto apareció en mi camerino», continuó ella, colocando sobre mi mesa un pequeño frasco de vidrio ámbar. Lo tomé, lo abrí, el mismo perfume que llenaba la habitación, que llenaba a ella, que ahora me llenaba a mí. «Último tango», decía la etiqueta. Sentí a Valentina inclinarse apenas hacia adelante. Su respiración rozó el aire entre nosotros como una confesión. Era miedo, sí, pero también era magnetismo, como si su cuerpo supiera que yo era la única pessoa a la que podía acercarse sin romperse, o tal vez la única a la que tenía ganas de acercarse. «Ayúdeme», susurró. «No sé quién es, no sé qué quiere, pero lo siento. Cada noche está más cerca». Cerré el sobre, empujé el frasco de perfume hacia ella, y supe, sin sombra de duda, que estaba perdido. «Está bien, Valentina. Desde ahora, este tango lo bailamos juntos». Salimos juntos a la calle poco después de que me contara lo justo para despertarme todos los instintos, los profesionales y los otros, esos que uno cree tener bajo llave hasta que aparece una mujer como ella. La lluvia había amainado, pero el aire seguía húmedo, cargado de ese olor a asfalto mojado y promesas rotas que solo Nueva York sabe fabricar. Caminamos en silencio por Hell's Kitchen. Su respiración estaba algo acelerada, aunque su postura seguía impecable. Esa mujer podía estar desmoronándose por dentro, y aún así mantener el cuello erguido como si desafiara al mundo a derribarla. Yo la observaba de reojo. Cada movimiento era una mezcla de fragilidad y precisión, como si viviera en un equilibrio demasiado fino para ser real. «Quiero mostrarle mi estudio», dijo finalmente. «Ahí es donde más lo siento, como si alguien respirara en mi nuca cada noche». «Vamos», respondí sin preguntar más. Su confianza no era un regalo, era un riesgo, uno de los que a veces valen la pena. Tomamos un taxi hacia la zona del río. El interior del auto olía a cuero viejo y mentas baratas. La ciudad pasaba borrosa tras los vidrios empañados, luces, sombras, rostros anónimos, gente que nunca sabrá cuán cerca estuvo del abismo. Valentina apoyó la mano en su muslo, pero su dedo índice no dejaba de temblar. Lentamente, como quien se acerca a un animal asustado, puse mi mano sobre la suya. Solo un toque ligero, una invitación, no una orden. Ella tardó 2 segundos. Los conté, antes de entrelazar sus dedos con los míos. No me miró, no hizo ningún gesto dramático, solo respiró más hondo, como si por un instante el mundo fuera menos cruel. Cuando lo hizo, sentí ese perfume otra vez, no desde el frasco, desde su piel. El Hudson Dance Center aparecía ante nosotros como un cascarón oscuro, un gigante cansado con las ventanas encendidas a medias, un edificio que respiraba historia, sudor, ambición, algo más que todavía no podía definir. Entramos por la puerta lateral. El pasillo estaba casi vacío, apenas iluminado por luces de emergencia que parpadeaban con un ritmo irregular. «¿Siempre es así de sombrío?», pregunté. «Siempre», respondió ella. «Y créame,
Cuando ensayamos solos, la oscuridad se siente más espesa. Caminamos hacia el estudio principal. El eco de nuestros pasos parecía seguir demasiado cerca, como si alguien caminara detrás de nosotros sin caminar realmente. Abrí la puerta del estudio y encendí las luces. El reflejo en los espejos me devolvió la imagen de los dos. Ella, hermosa y tensa. Yo, cansado y alerta. Aquí ocurrió algo, dijo de pronto. Caminó hacia una de las esquinas donde el espejo tenía una pequeña fisura. Una noche, después del ensayo, escuché pasos aquí dentro. Cuando abrí la puerta, no había nadie, pero encontré una flor, una rosa, roja, arrancada hace poco. La dejé sobre la mesa y desapareció al día siguiente. ¿Se lo contaste a alguien? No, me iban a llamar paranoica, o peor, dramática. Y en este mundo, hizo un gesto cansado con la mano. Siempre están esperando que una mujer exagere. Me acerqué detrás de ella, cerca, muy cerca. Mi reflejo se mezclaba con el suyo en el espejo. Nuestros cuerpos a centímetros. No estás exagerando, le dije en voz baja. Alguien está jugando contigo, y ese tipo de juegos casi nunca termina bien. Ella me miró a través del espejo. No giró el cuerpo, solo los ojos. Ese gesto tan mínimo tuvo más electricidad que cualquier caricia. ¿Por qué me está ayudando realmente, Orsini?, preguntó. Mi respuesta no fue profesional, porque no quiero que te pase nada, porque alguien te huele como presa, y eso me cabrea, porque, la miré, hay algo en ti que no sé cómo diablos manejar. Ella giró entonces, muy despacio, enfrentándome. Estábamos tan cerca que pude sentir el calor de su piel, la respiración que chocaba contra mi cuello. Su mano rozó mi camisa. No por accidente, un roce suave, caliente, vulnerable. No debería, susurró. Ya lo estás haciendo, respondí. Su mano subió hasta mi pecho. No era seducción barata, era necesidad, miedo, deseo comprimido en un solo gesto, y yo la sostuve por la cintura, no con fuerza, sino con esa delicadeza que uno usa cuando algo puede quebrarse. Ella inclinó el rostro hacia mí. Nuestras bocas quedaron a un suspiro de distancia. Podíamos haber cruzado la línea. El mundo quería que lo hiciéramos. El instinto también. Pero fue entonces que el sonido lo rompió todo. Un clic metálico, seco, preciso, proveniente del pasillo. Ella se apartó un poco, temblando. Yo giré hacia la puerta de inmediato. Abrí. Nadie. El pasillo vacío, como si lo hubieran absorbido. Pero no era imaginación. Lo sabía, y ella también. «Hay alguien aquí», murmuró Valentina. Se lo dije. Lo siento todos los días. Caminé por el pasillo, agudo como un lobo. Nada. Apenas la vibración distante del tren y el murmullo del viento colándose por una ventana mal cerrada. Al volver al estudio, la encontré sentada en el suelo, con las rodillas recogidas y los ojos perdidos en un punto que no existía. Me agaché frente a ella. «No estás sola», le dije. «No sé si debería confiar en usted». «Yo tampoco sé si debería confiar en mí», respondí. «Pero aquí estás, y aquí estoy». Ella soltó una risa breve, quebrada, como quien ha olvidado cómo se ríe de verdad. Luego tocó mi rostro con la punta de los dedos y dijo algo que me perforó. «No quiero morir, Mateo. No así, no sin haber vivido algo que valga la pena». Le tomé la mano, firme, humana. «Entonces quédate cerca de mí, y te juro que no te toca ni la sombra». Esa noche no volví a mi oficina. A veces uno sabe, sin necesidad de explicarlo, que dejar a alguien solo equivale a entregarlo. Valentina caminaba junto a mí, pegada lo justo para parecer casual, pero lo suficiente para que yo sintiera la urgencia en su respiración. No hablábamos, no hacía falta. La ciudad misma parecía murmurar que algo nos seguía, algo que se movía entre sombras, algo que sabía más de ella, y ahora de nosotros, de lo que yo estaba listo para admitir. Tomamos otro taxi. Esta vez, no solté su mano en ningún momento. En un semáforo, un rayo de luz neón entró por la ventana y se reflejó en sus ojos, haciendo que parecieran brasas vivas. La observé sin ocultarlo. Era hermosa, sí, pero había algo más. Una mezcla de resistencia y fragilidad que hacía que uno quisiera protegerla y al mismo tiempo temiera no poder hacerlo. Ella lo notó. Giró la cabeza hacia mí, acercándose apenas. «No me mire así», dijo, en un hilo de voz. «¿Así cómo?», pregunté, sin apartar los ojos, como si supiera lo que estoy pensando. «Que hoy sí». «¿Qué estás pensando?» «Que por primera vez en semanas no me siento sola», susurró. «Y eso es peligroso, muy peligroso». Cuando el taxi se detuvo frente a su edificio en Midtown, la calle estaba prácticamente desierta. Luces de neón azul y rosa parpadeaban sobre el asfalto mojado. Subimos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado, denso,
con electricidad suficiente para incendiar el aire. Su apartamento estaba en el 6º piso, un lugar pequeño, elegante, lleno de espejos, telas, zapatos de danza y recortes de programas. Todo impecablemente ordenado, excepto por una sola cosa. En el centro del tocador había un pétalo rojo, no la flor completa, solo un pétalo, fresco, como recién colocado. Ella lo vio al mismo tiempo que yo y contuvo un gemido de espanto. Me adelanté, revisé todo el departamento, ventanas, armarios, cocina, baño, nada forzado, nada revuelto, ningún indicio de entrada. Y sin embargo, alguien había entrado, y lo había hecho sin dejar sonido, sin dejar marca. Para mí, no era solo un juego, era un mensaje, para ella, y ahora para mí también. Cuando regresé a la sala, Valentina estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Me acerqué despacio. No lo soporto más, susurró, la voz rota. No sé qué quiere de mí, no sé por qué yo, no sé. La tomé por los hombros con firmeza. Hey, mírame. Ella levantó el rostro. Ojos húmedos, pupilas dilatadas, respiración entrecortada. Había miedo, sí, pero había algo más. Una confianza que ella nunca daría a cualquiera. No voy a dejar que te pase nada, repetí. Esta vez más cerca, no ahora, no mientras yo esté aquí. Su cuerpo reaccionó antes que sus palabras. Dio un paso hacia mí, un paso pequeño, pero definitivo. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Pude sentir el aroma del último tango subiendo desde su cuello, mezclado con su propio olor, con su miedo, con su deseo contenido. Mateo, susurró, y esa forma de decir mi nombre me atravesó como un disparo. No hubo más advertencias. Ella se lanzó hacia mí, o tal vez fui yo hacia ella. No sabría decir. Solo recuerdo el choque caliente de su boca contra la mía, urgente, profundo, como quien necesita aire después de demasiado tiempo bajo el agua. La sostuve por la nuca, sintiendo cómo su cuerpo se pegaba al mío, cómo cada línea, cada curva, cada respiración, decía una verdad que ella nunca había dicho en voz alta, y ella me sujetó la camisa con ambas manos, como si temiera que pudiera alejarme. Ninguno de los dos quería hacerlo. El beso duró segundos, minutos, horas, lo suficiente para que el mundo dejara de existir, para que por un momento el peligro fuera solo un rumor lejano. Cuando finalmente nos separamos, quedamos frente a frente respirando agitados. Su labio inferior temblaba. No debería haber hecho eso, dijo. Entonces estamos empatados, respondí. Ella sonrió, una sonrisa breve, vulnerable, pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido nos congeló por completo, un golpe, seco, a la altura de la puerta. No era fuerte, era lo suficientemente suave como para que pareciera accidental, y lo suficientemente calculado como para saber que no lo era. Valentina retrocedió instintivamente. Yo desenfundé mi arma y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Nada, solo el pasillo vacío, pero sabía que estaba ahí, que había estado ahí, que nos había escuchado, que había visto lo que había entre nosotros. Abrí la puerta de golpe, apuntando. Silencio, vacío, ni un solo paso a lo largo del corredor, pero había algo en el suelo, un sobre blanco, sin remitente, sin marcas. Lo recogí, lo abrí ahí mismo. Dentro había una única fotografía, una tomada hacía apenas unos minutos, desde algún punto del edificio. Era una foto mía y de Valentina, besándonos. Ella llevó la mano a la boca, horrorizada. Yo cerré el puño alrededor de la foto, no por vergüenza, por furia. Él estuvo aquí, dijo ella con la voz quebrada. Sí, respondí, guardando la foto en mi gabardina, y acaba de declarar guerra. La noche no terminó ahí, no podía, no después de esa foto, no después de sentir la respiración del enemigo tan cerca que casi parecía un tercero dentro del apartamento. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi gabardina, y volví a entrar, cerrando la puerta con un clic que me sonó demasiado frágil. Valentina estaba de pie junto a la ventana con las manos temblando, pero el temblor no era solo miedo, era rabia, era vulnerabilidad, era una mezcla peligrosa que podía romperla o hacerla más fuerte que nunca. Me acerqué despacio, sin tocarla todavía. No va a volver a entrar así, dije con una certeza que no sabía si merecía. ¿Cómo está tan seguro? Porque ahora sabe que lo estoy buscando, y la gente que juega a las sombras no soporta que los miren de frente. Ella giró hacia mí, los ojos oscuros, brillantes en la penumbra. Todo esto empezó antes de que usted llegara, Mateo, pero desde que llegó, todo se siente más intenso, más real, más trágico, completé. Ella negó suave con la cabeza, más vivo. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. La observé de cerca. El cabello empezaba a soltarse del moño, mechones húmedos enmarcando su rostro. El maquillaje,
Antes perfecto, ahora tenía un borde suave, casi vulnerable. Era hermosa antes, pero así era devastadora. Valentina, necesito saber todo lo que no me has contado. Ya le conté todo. No, dije acercándome más. Mi voz a centímetros de sus labios. Me contaste lo que podías decir sin romperte, pero ahora ya nos rompimos los dos. Sus ojos bajaron a mi boca por un segundo. Corto. Suficiente. Hay cosas, susurró, que no sé si debería decirle. Dímelas igual. Ella respiró hondo, como si fuera a saltar desde un lugar muy alto. Antes de venir a Nueva York, yo estaba con alguien. Un coreógrafo, mayor que yo, muy talentoso, muy oscuro, dije. Era una palabra que flotaba sobre ella. Sí, teníamos una relación complicada, intensa. Él era brillante, pero también obsesivo, celoso, inestable. Yo intenté terminar todo antes de viajar, pero él no aceptó. Dijo que yo era su obra, su musa, su propiedad. ¿Cómo se llama?, pregunté, ya sabiendo que ese nombre era una llave. Ella cerró los ojos. Se llamaba Julian Avero. El apellido me golpeó. Avero, uno de los coreógrafos más prometedores de Buenos Aires. Había escuchado rumores sobre él. Brillante, visionario, perturbado. El tipo de hombre que confundía amor con posesión, arte con control, obsesión con destino. Dices, se llamaba, murió, susurró Valentina. Al menos, eso dijeron. Lo encontraron ahogado en un muelle, pero el cuerpo estaba tan mal identificado que yo nunca creí que fuera él. Lo dije en voz alta y me trataron como loca. Así que dejé de decirlo. ¿Y cuándo empezaron las llamadas? Un mes después del supuesto funeral, me recorrió un escalofrío que no tuve tiempo de esconder. Vi la forma en que ella me miró entonces, no como quien busca protección, sino como quien entrega un arma cargada. Mateo, ¿usted cree que podría estar vivo? No respondí, no con palabras, pero sé que mis ojos dijeron suficiente. Me acerqué y la tomé por la cintura, no para seducirla, sino para anclarla al suelo. Si está vivo, dije, entonces no quiere solo asustarte. Ese tipo de hombres no regresan por amor, regresan por control, por territorio, por castigo. Ella apoyó lentamente la frente en mi pecho. No lloró. Valentina no parecía de las que lloran frente a nadie, pero su respiración se quebró lo justo para hacerme sentir que, si no la sostenía, se rompería de verdad. Le pasé una mano por la espalda, sintiendo la tensión de sus músculos, el calor de su piel bajo la ropa. No había nada sexual en ese gesto, y al mismo tiempo lo era todo. Era intimidad cruda. Era la confesión silenciosa de que, en algún punto de la noche, habíamos dejado de ser detective y cliente. Mateo, tengo miedo, dijo contra mi pecho. Yo también, respondí. ¿De él? No, de lo que eres capaz de hacerme sentir en medio de todo esto. Ella levantó la cabeza sorprendida y después sonrió. Una sonrisa suave, dolorosa, seductora, peligrosa. No debería dejar que me diga eso, susurró. Tarde. Ya te lo dije. La besé de nuevo, esta vez más lento, más profundo. No había urgencia, había reconocimiento. Su boca sabía a peligro y deseo. Mis manos se deslizaron por su espalda, sintiendo cómo sus dedos se aferraban a mi cuello, acercándome más. Su cuerpo se ajustó al mío como si conociera el camino desde antes de que nos tocáramos. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que cuando me separé, sus labios estaban húmedos, entreabiertos, su respiración caliente contra mi mejilla. Mateo, si él está vivo, si es él, lo que viene va a ser terrible. Entonces lo enfrentaremos juntos. ¿Juntos?, preguntó con un temblor que no era de miedo. Juntos, repetí, rozando mi frente con la suya. Fue justo entonces cuando las luces del apartamento parpadearon. Una vez, dos, tres, y luego se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad absoluta, pero no era un corte general. No escuché ruidos afuera. No hubo explosión del transformador. No fue casualidad. Era un mensaje, otro más. Un aviso, una declaración. Sentí el cuerpo de Valentina tensarse. La atraje hacia mí. La oscuridad tenía un silencio particular cuando es provocada por alguien, cuando es intencional, cuando alguien la está usando como escenario. Mateo, tranquila, susurré desenfundando el arma lentamente. No vamos a dejar que nada nos encuentre a oscuras. Caminé hacia la puerta con ella pegada detrás, una mano en mi cintura. El departamento estaba sumido en sombras profundas, pero había una línea de luz que se filtraba desde el corredor. Miré por la mirilla, y el mundo se detuvo un instante. En el suelo del pasillo había un nuevo sobre, más pequeño, más delgado, recién colocado. «No abras», susurró Valentina sujetando mi brazo, pero lo abrí. Dentro había una sola tarjeta, negra, sin texto, solo un aroma, el perfume. El mismo, último tango, pero no como el de ella. Era una versión más fuerte, más oscura, más masculina, como si fuera una firma, una provocación,
una invitación. Volví a mirarla. Valentina estaba blanca, respirando a golpes. Él sabe que estamos juntos, dijo con un hilo de voz. Sí, ¿y ahora qué va a hacer? Guardé la tarjeta en el bolsillo. Lo mismo que yo, subir la apuesta. No dormimos esa noche. No era posible, no después de la tarjeta negra, del perfume que no era de ella, del beso que había cambiado el centro de gravedad de mi vida. Pasamos horas sentados en el suelo de su sala, con una lámpara portátil encendida, como dos fugitivos que saben que el amanecer no trae salvación. Valentina permanecía cerca de mí, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su piel, pero con la mirada perdida en algún punto que solo ella podía ver. No es solo obsesión, dijo de pronto rompiendo el silencio espeso. Con Julian siempre fue más oscuro. Él decía que cada movimiento mío era parte de una obra que solo él entendía, que sin él yo no era nada, que mi cuerpo, mi alma, eran suyas. Un escalofrío le recorrió la columna. Yo lo vi, lo sentí. Ella ya no hablaba del pasado. Hablaba como si él siguiera respirándole en la nuca. Él me decía que el tango era poseer al otro. Continuó, tocándose el cuello, como si sintiera aún las manos de aquel hombre, que mi job era rendirme, entregarme, permitir que me quebrara para hacerme perfecta. ¿Te hizo daño?, pregunté, no queriendo escuchar la respuesta, pero necesitando saberla. Ella no respondió con palabras. Se bajó lentamente el cuello de la camiseta. En su clavícula, justo donde el perfume todavía brillaba en su piel, había una cicatriz fina, larga, idéntica a una línea trazada con una hoja muy afilada. La toqué con la yema de los dedos, despacio, tampoco domesticando, explorando. Su respiración tembló. Él dijo que era arte. Susurró. Yo dije que era amor. Qué idiota fui. Tomé su rostro entre mis manos y la obligué a mirarme. No vuelvas a decir eso. Él era un manipulador. No eras idiota. Era vulnerable. Y eso puede pasarle a cualquiera. A mí, a ti, a quien sea. Ella me abrazó entonces. Un abrazo lento, profundo, casi desesperado. Y no tenía nada de seducción. Era refugio. Era un pedido silencioso de que alguien, por una vez, se quedara. Yo me quedé. El amanecer llegó gris, frío, y con él una decisión que ya estaba tomada antes siquiera de que la dijera. Tenemos que ir al teatro, anuncié. Si él quiere jugar, vamos a jugar en su terreno. Valentina asintió. No le gustaba la idea, pero sabía que tenía sentido. Era en el teatro donde él había dejado sus primeras señales, donde la observaba, donde la seguía, donde respiraba junto a ella sin ser visto. Y si Avero había vuelto, ese era el escenario que querría usar para su acto final. Caminamos hacia el Hudson Dance Center, con el sol apenas insinuado entre las nubes. La ciudad despertaba, pero nada parecía real. Es como si Nueva York entera supiera que algo estaba a punto de romperse. Valentina llevaba una bufanda oscura, el cabello suelto, las manos metidas en los bolsillos. Yo podía ver cómo trataba de ocultar el temblor. Nadie debería tener ese poder sobre alguien, nadie, y aún así, lo tenía. Al entrar al teatro, lo supe inmediatamente. El aire estaba demasiado quieto, demasiado frío, demasiado preparado. Las luces estaban apagadas excepto por un único reflector encendido sobre el escenario principal. Esto no estaba así anoche, susurró. No. Y eso significa que ya nos estaba esperando. Caminamos hasta el escenario. Yo iba adelante, con la mano en el arma, ella detrás, con pasos lentos, casi reverentes, como si el piso pudiera traicionarla en cualquier momento. Y entonces lo vimos, en el centro del escenario, allí donde Valentina pasaba horas cada noche, un frasco de perfume, idéntico al suyo, pero vacío. A su lado, una nota escrita en tinta negra. La obra no termina hasta que el último bailarín deja de respirar. Ella ahogó un grito. Yo arranqué la nota de un tirón, y entonces escuché el sonido, un crujido, un susurro de pasos sobre la madera, una respiración contenida. Alguien estaba en la parte trasera del teatro. Corrí hacia las cortinas negras, abriendo espacio entre la escenografía. El corazón me golpeaba contra el pecho. La adrenalina me nublaba la vista. «¡Avero!», grité. «¡Sal ahora, cara a cara!». Pero no salió. No tenía por qué hacerlo. En cambio, lo escuché. Su voz, no desde la oscuridad, desde los altavoces del teatro. «Matteo Orsini», dijo con una calma que me heló la sangre. «Qué triste. Llegaste demasiado tarde. Ella ya era mía antes de que quisiera salvarla, y será mía después». La luz del reflector comenzó a parpadear. 1, 2, 3 veces. Y entonces la vi. Valentina de rodillas, aterrorizada,
sosteniéndose el pecho como si algo invisible la apretara. Corrí hacia ella, la tomé por los brazos. Valentina, mírame, respira, respira conmigo, vamos. Ella lo intentaba, pero su cuerpo no respondía. Algo la estaba quebrando desde dentro, y entonces lo comprendí. No era él, era el miedo, el pánico profundo que un psicópata deja grabado en la memoria para siempre, y yo debía romperlo. Ahora, la tomé por el rostro, obligándola a verme. Valentina, dije, la voz firme, casi dura, mírame bien, él no puede tocarte, no puede, no mientras yo esté aquí. Eres más fuerte que él, más fuerte que lo que te hizo, más fuerte que el miedo que te dejó. No vuelvas a cederle tu cuerpo, ni tu mente, ni tu respiración. Ella parpadeó, 1, 2 veces. Su respiración empezó a recuperar ritmo, mis manos seguían sujetándola, y entonces, en un movimiento inesperado, ella se aferró a mi cuello y me besó, pero este beso no tenía miedo, era un beso de renacimiento, de desafío, de «todavía estoy aquí, hijo de puta». Yo respondí con toda la fuerza que tenía, con toda la vida, con toda la rabia, con todo lo que ese hombre le había robado y yo quería devolverle. Los altavoces se apagaron, la luz también, silencio absoluto, y entendí lo que significaba. Avero no había venido a matarla esa noche. No, había venido a verla resistir, a verla elegir a otro, a verme pelear por ella. Ese era su mensaje, su declaración, su guerra abierta. Esto no ha terminado, dije, tomando la mano de Valentina, pero tampoco vamos a correr. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacarlo, a desenmascararlo, a sacarlo de su escondite. Vamos a hacerlo bailar con nosotros, hasta que sea el último tango de él. Ella apretó mi mano. Su mirada ya no estaba rota, estaba encendida. Entonces Mateo susurró, «No me suelte, no pienso soltarte nunca». Y allí, en medio de un teatro vacío, envueltos en sombras y en peligro, entendí con absoluta claridad que no era solo un caso, no era solo un enemigo, no era solo un perfume, era ella y yo, y una historia que no iba a terminar fácilmente, una historia que recién estaba empezando. Si esta historia te atrapó, espera a ver la siguiente. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos al próximo capítulo de este tango peligroso.